Movimientos mandibulares. El movimiento mandibular se lleva a cabo mediante una compleja serie de actividades de rotación y traslación tridimensionales interrelacionadas. Lo determinan las acciones combinadas y simultáneas de las dos articulaciones temporomandibulares. Aunque las ATM no pueden funcionar con total independencia una de otra, también es excepcional que actúen con movimientos simultáneos idénticos. Para comprender mejor la complejidad del movimiento mandibular, es útil aislar primero los movimientos que se realizan en una sola ATM. A continuación, daremos a conocer, dentro de los movimientos mandibulares, la apertura y el cierre mandibular. Durante los movimientos de cierre y apertura, está en actividad el movimiento de rotación. Es por ello que se tiene una apertura de 20-25 milímetros. En caso la distancia sea mayor a este diámetro, estamos frente a una apertura máxima, por ende, está en actividad el movimiento de traslación, donde la posición del cóndilo se dirige hacia adelante y abajo. Movimientos bordeantes de apertura posterior. Los movimientos bordeantes de apertura posterior en el plano sagital se llevan a cabo en forma de movimientos de bisagra en dos etapas. En la primera, los cóndilos se estabilizan en sus posiciones más altas en las fosas articulares, es decir, en la posición de bisagra terminal, la posición condílea más alta, desde la cual puede darse un movimiento de eje de bisagra en la posición de relación céntrica. La mandíbula puede descender, apertura de la boca, en un movimiento de rotación puro, sin traslación de los cóndilos. Teóricamente, un movimiento de bisagra, es decir, rotación pura, puede ser generado en cualquier posición mandibular anterior a la relación céntrica. Sin embargo, para que esto ocurra, los cóndilos deben estar estabilizados para que no se produzca una traslación del eje horizontal. Dado que esta estabilización es difícil de establecer, los movimientos bordeantes de apertura posterior que utiliza el eje de bisagra terminal son el único movimiento del eje de bisagra repetible de la mandíbula. En relación céntrica, la mandíbula puede girar alrededor del eje horizontal hasta una distancia de solo 20 a 25 milímetros, medida entre los bordes incisivos de los dientes incisivos maxilares y mandibulares. En este punto de apertura, los ligamentos temporomandibulares se tensan y tras ello, la apertura da lugar a una traslación anterior e inferior de los cóndilos. Con la traslación de los cóndilos, el eje de rotación de la mandíbula se desplaza hacia los cuerpos de las ramas, lo que da lugar a la segunda etapa del movimiento bordeante de apertura posterior. Es probable que la localización exacta de los ejes de rotación en las ramas sea el área de inserción de los ligamentos esfenomandibulares. Durante esta etapa, en la que la mandíbula gira alrededor de un eje horizontal que pasa por las ramas, los cóndilos se desplazan de atrás hacia adelante y de arriba abajo, y la parte anterior de la mandíbula se desplaza de adelante hacia atrás y de arriba abajo. La apertura máxima se alcanza cuando los ligamentos capsulares impiden un mayor movimiento de cóndilos. La apertura máxima es del orden de 40 a 60 milímetros, cuando se mide entre los bordes incisivos de los dientes maxilares y mandibulares. Movimientos bordeantes de apertura anterior. Cuando la mandíbula presenta una apertura máxima, el cierre, acompañado de una contracción de músculos pterigoideos laterales inferiores que mantienen los cóndilos en una posición anterior, generará
el movimiento bordeante de apertura anterior. Si los cóndilos estuvieran estabilizados en esta posición anterior, podría darse un movimiento de bisagra puro, al pasar la mandíbula de la apertura máxima a la posición de protrusión máxima, mientras se cierra. Dado que la posición de protrusión máxima en parte la determinan los ligamentos estilomandibulares, cuando se lleva a cabo el cierre, la tensión generada en esos ligamentos provoca un movimiento de los cóndilos de adelante hacia atrás. La posición condilia es la más anterior cuando la apertura es máxima, pero no cuando se está en una posición de protrusión máxima. El desplazamiento del cóndilo hacia atrás, pasar de la posición de apertura máxima a la de protrusión máxima, produce una excentricidad en el movimiento bordeante anterior. Así pues, no se trata de un movimiento de bisagra puro. Movimientos bordeantes de contacto superior. Mientras que los movimientos bordeantes antes comentados están limitados por los ligamentos, los movimientos bordeantes de contacto superior lo determinan las características de las superficies oclusales de los dientes. Durante todo este movimiento hay un contacto dentario. En la posición de relación céntrica, los contactos dentarios normalmente se encuentran en uno o varios pares de dientes posteriores opuestos. El contacto dentario inicial en el cierre de bisagra terminal se realiza entre las vertientes mesiales de un diente maxilar y las vertientes distales de un diente mandibular. Si se aplica una fuerza muscular a la mandíbula, se llevará a cabo un movimiento o desplazamiento supero-anterior hasta alcanzar la posición de intercuspidación. Además, este deslizamiento de la relación céntrica a la intercuspidación máxima puede tener un componente lateral. El deslizamiento de la relación céntrica a la posición intercuspidia se da aproximadamente en el 90% de la población y la distancia media es de 1 a 1.25 milímetros cúbicos. En la posición de intercuspidación, suele hacer contacto los dientes anteriores antagonistas. Cuando se protruye la mandíbula desde una máxima intercuspidación, el contacto entre los bordes incisivos de los dientes anteriores mandibulares y los planos inclinados linguales de los dientes anteriores da lugar a un movimiento anteroinferior de la mandíbula. Este movimiento continúa hasta que los dientes anteriores maxilares y mandibulares se encuentran en una relación de borde a borde, momento en el que se sigue un trayecto horizontal. El movimiento horizontal continúa hasta que los bordes incisivos de los dientes mandibulares llegan más allá de los bordes incisivos de los dientes maxilares. En este punto, la mandíbula se desplaza en una dirección ascendente hasta que los dientes posteriores entran en contacto. Las superficies oclusales de los dientes posteriores dictan entonces el resto del trayecto hasta el movimiento de protrusión máxima, que llega a la parte más alta del movimiento bordeante de apertura anterior. Cuando no existe discrepancia entre la relación céntrica y la máxima intercuspidación, la descripción inicial del movimiento bordeante de contacto superior se altera. No hay un desplazamiento ascendente de la relación céntrica a PIC. El inicio del movimiento de la protrusión hace intervenir de inmediato a los dientes anteriores y la mandíbula se desplaza de arriba a abajo, como dicta la anatomía lingual de los dientes anteriores maxilares.